Muy buenos días, tutor y compañeros. Me presento ante ustedes, soy Nelson Romero Sánchez y me encuentro gozoso de poder terminar con éxito este ciclo de mi vida académica. En esta ocasión voy a referirme a conocimientos adquiridos sobre la regencia en farmacia, conocimientos históricos pero también actuales, conocimientos de civilizaciones de evolución de la farmacia, pero también conocimientos relacionados con la legislación actual. Si nos remontamos, la farmacia o el deseo de curar enfermedades viene desde los inicios de la humanidad, ante los dolores, ante las enfermedades, tal vez ante las heridas producidas en la guerra o por accidentes. El hombre se interesaba por tratar esas situaciones que le causaban tristeza, dolor, llanto. Entonces fueron creando distintas acciones, realizando distintas acciones para tratar esas enfermedades. Pero en la medida que las sociedades se fueron organizando, se fueron formando las civilizaciones en distintas partes, también se le ha dado gran importancia a eso, a lo que es la salud. Y de ahí que podemos hablar por allá por el año 1350 a.C., al año 31 después de Cristo, hablar de los egipcios. Ellos tuvieron una medicina altamente desarrollada, tanto así que tenían un médico para cada enfermedad. También los egipcios pudieron desarrollar lo que se llama el Código Egipcio de la Moral Médica. Pero no solamente ellos avanzaban en eso. Sucede que varias culturas contemporáneas también de ese periodo de la humanidad fueron avanzando de manera independiente también en adelantos en torno al tratamiento de enfermedades. Como otras también se quedaban solamente en la parte espiritual, como era el caso de los asirios y los babilónicos, por el año 2000 a.C. al año 600 aproximadamente a.C. Ellos le echaban la culpa a todas las enfermedades a los demonios y creían que si trataban las enfermedades con drogas que fueran de sabor horrible, más posibilidades de sanación había, porque los demonios no soportaban ese sabor horrible de esa medicina y se iban del cuerpo. Pero no todos oraban así. Podemos hablar de la India, por allá por el año 200 a.C., el año 1200 después de Cristo, hasta hace poco, podríamos decirlo así. Ellos formaron los primeros tratados de medicina conocidos. También igualmente trataban enfermedades con infusiones, con cocimentos, con maceraciones, de sustancias de origen vegetal, animal o mineral. La China también, la China por el año 221 a.C. a 1912 después de Cristo, ellos también avanzaron bastante, tuvieron su propia farmacopea. Fueron los que organizaron las farmacias como tales. Los chinos creían que cuando trataba de sustancias de origen vegetal, las partes altas de las plantas servían para tratar las partes altas del cuerpo humano y las partes bajas, lo que es el tallo y la raíz, para tratar las partes bajas del cuerpo humano. Pero también, ¿qué hablamos de Israel? Los israelitas, como la nación de Dios, ellos le daban todo el poder y el dominio de las enfermedades y la cura a Dios. Pero también ellos trataban enfermedades con ajo, con mirra, con canela, con diferentes plantas y distintas sustancias de origen vegetal y de origen animal. Utilizaban medicamentos también. ¿Esos eran quiénes? Los israelitas. Como podemos ver, he citado fecha aproximadamente por ahí hasta el año 200 después de Cristo. Algunas civilizaciones como la China, le he citado una fecha hasta el año 1912 después de Cristo, porque aquella civilización china nunca fue afectada por el influjo de la Inquisición. Sabemos que mundialmente, universalmente, la humanidad pasó un periodo terrible llamado el periodo del oscurantismo, donde era prohibido pensar. En ese periodo de oscurantismo, el episcopado, a través del tribunal de la Inquisición, mataba a todo aquel que quería hacer algo sin la aprobación del Papa. De eso se puede investigar mucho en la internet, ese periodo de oscurantismo. Casi 1500 años de oscurantismo se vivió. Pero ya para el siglo XIV comienza un despertar, siglo XIV al siglo XVI,
Cuando se dio la peste negra, esa peste que llevó a la tercera parte de la humanidad a la muerte, por ese tiempo se descubre la circulación, por ese tiempo se descubre que la sífilis es producto de un microbio también. Ya comienza un despertar más de la humanidad. Pero para el siglo XVII, XVIII, ya se estudian los tejidos, aparece lo que es la histología, estudio de tejidos, se descubren los glóbulos blancos, se descubren los protozoos, las bacterias. Ya hay más avance en saber qué produce las enfermedades, y sabiendo que las produce es más fácil hablar del tratamiento. En 1936, ya hablando para el siglo XX, a 1970, en ese periodo de tiempo, se da un proceso de corregir los fármacos existentes. Muchos fármacos existentes ya estaban en una condición de recogerlos, porque estaban causando más daño que el bien que producían. Para 1971 al 2000 ya aparece, en este nuevo periodo, aparecen más organización en el conocimiento científico. Ya se habla de farmacología, se habla de genética, se habla del genoma. Y hoy en día podemos ya hablar de la diferencia entre droga y fármaco. Ya sabemos que se entiende, droga y medicamento, podemos decirlo así. Se entiende por droga cuando es burdo, cuando es sacado netamente del animal o de la planta o del mineral. Pero ya es un medicamento cuando está acompañado de una fórmula científica. También hoy hablamos de biofármacos, hablamos de fármacos tradicionales. Ya manejamos un lenguaje más técnico, y en este curso lo hemos venido aprendiendo también. Pero no voy a seguir hablando únicamente de este sector, de lo que es la parte europea. Hay que darle importancia también a lo que es autóctono, a lo propio, a lo nuestro. Por el año 300 a.C., a los encargados de tratar las enfermedades se les llamaba brujos, chamanes, curanderos. Ellos trataban enfermedades con raíces, con flores, con cortezas de árboles, usaban el ajo, el tabaco, el pimentón, igual que otras culturas también lo utilizaban, la menta, la retanina, como sustancias de origen vegetal. Pero también utilizaban el barro, el sulfato natural de cobre, el sulfato de hierro natural, lo utilizaban para tratar enfermedades como sustancias de origen mineral, y utilizaban sapos, buitres, cóndores, aceite de pescado, aceite de raya, aceite de distintos animales. Utilizaban la orina fresca, utilizaban hasta los excrementos animales para tratar enfermedades. Hay que reconocer que entre ellos también hubo intentos fallidos, pero también muchos acertados. Se ha descubierto que entre los incas del Perú trataban enfermedades del cráneo, muchas veces haciendo operaciones de cráneo, la trepanación de cráneo, algo que en Europa todavía no se habían atrevido a hacer. Aquí ya lo estaban haciendo los incas en el Perú. Bueno, ve cómo aprendemos un poco de la línea de tiempo, la cultura. Pero ¿qué ha pasado? Sucede que ya aquí en Colombia, a principios del siglo XX, fue por 1910, en Colombia y en el mundo hubo ciertos cambios. Hasta finales del siglo XIX, principio del siglo XX, se hablaba de la botica. El encargado era el boticario, era un profesional que aprendía empíricamente. Y ese profesional empírico obviamente tenía un ayudante que también estaba aprendiendo empíricamente. O sea, un día él iba a ser el futuro boticario. Ellos fabricaban medicinas, las fabricaban con plantas de origen vegetal y algunas de origen animal, como el almizcle. Utilizaban también sanguijuelas, las tenían ahí mismo en el laboratorio, y buscaban darle un alivio sintomático a las enfermedades. O sea, trataban la enfermedad síntoma por síntoma, buscando simplemente darle un alivio, pero no había un tratamiento tal que erradicara la enfermedad definitivamente. Pero fue Paul Ehrlich, por allá por 1910, que ya formó la farmacoterapia moderna. Ya comienza un vuelo distinto la farmacología, por decirlo así. Tanto así que el 20 de abril de 1930 se acaban definitivamente los llamados remedios secretos. Los boticarios tenían fórmulas secretas que a nadie le revelaban. Se acaban a partir de 1930, y ya el decreto 2135 del 22 de diciembre de 1933
crea condiciones técnicas, científicas para poder tener licencia de una droguería. Ajá. Pero ¿qué pasa? Hasta el momento eran los químicos farmacéuticos los encargados de esa parte. A partir de 1933 los químicos farmacéuticos pasaron a ocupar como profesionales ya, a ocupar la posición de la fabricación de drogas, expendio de drogas, todo lo que tenía que ver con la farmacología. Pero cuando ya se ampliaron las universidades y los laboratorios, estos químicos farmacéuticos se dedicaron fue a eso y descuidaron la parte de la farmacia. Fue cuando surgió la idea, por allá por el año 1994, 93, por ese periodo de tiempo se da una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Crear una profesión de regente en farmacia que se encargue exclusivamente de la farmacia. Ya en 1994 se crea el INVIMA y a nivel mundial ya se empieza a decir que la función principal de la farmacia es proveer el tratamiento de medicinas adecuado para cada paciente y cada enfermedad al menor costo posible. Ya con la ley 485 de 1998, entonces ya se está hablando de que el técnico en farmacia, tecnólogo en farmacia, que el farmacéutico, él es un apoyo en la colaboración de todo lo que tenga que ver con medicamentos, se constituye en un administrador y en un director de todo lo que sea parte de medicamentos y se constituye en un apoyo al químico farmacéutico y a cualquier disciplina de la medicina que lo requiera. El 14 de febrero de 1994, ya en la UNAD se aprueba lo que va a ser la carrera de tecnólogo en farmacia. Y hasta el día de hoy nos sentimos gozosos porque se nos ha abierto la oportunidad de estudiar algo tan importante, de tanta oportunidad que hay de servirle a la humanidad. Sabemos que nuestra labor es una labor que se extiende a la comunidad. Es una labor que busca, así como los primeros que empezaron a incursionar, busca aliviar el dolor. Siéntase orgulloso de esta profesión. Muchas gracias por su atención. Les ha hablado su compañero y amigo Nelson Romero Sánchez. Nos seguimos encontrando. Dios los bendiga.